En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del profeta Ezequiel. En aquellos días el Espíritu entró en mí, hizo que me pusiera en pie y oí una voz que me decía: Hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde que se ha sublevado contra mí. Ellos y sus padres me han traicionado hasta el día de hoy. También sus hijos son testarudos y obstinados. A ellos te envío para que les comuniques mis palabras y ellos te escuchen o no, porque son una raza rebelde, sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Palabra de Dios. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, para que yo no me llene de soberbia por la sublimidad de las revelaciones que he tenido, llevo una espina clavada en mi carne, un enviado de Satanás que me bofetea para humillarme. 3 veces le he pedido al Señor que me libre de esto, pero Él me ha respondido: te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta en la debilidad. Así pues, de buena gana prefiero gloriarme de mis debilidades, para que se manifieste en mí el poder de Cristo. Por eso me alegro de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo, porque cuando yo soy más débil, soy más fuerte. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Que no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Por eso Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos, imponiéndole las manos, y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Bien, nos encontramos en las lecturas de hoy unos datos que nos van a ayudar para nuestro crecimiento espiritual. La primera lectura dice que el Señor envía a Ezequiel a un pueblo obstinado, ¿sí? Un pueblo que se ha apartado de Dios, y yo lo envío para que le comuniques mis palabras. Fíjese lo que Ezequiel le dice. Ezequiel le dice que lo envía a un pueblo duro, y aunque ellos te escuchen o no, porque son una raza rebelde, sabrán que hay un profeta en medio de ellos. ¿A qué se refiere esto? Yo siempre lo he dicho, uno tiene que hablar. No es que las personas lo tengan que escuchar a uno o que tenga que cambiar. No, mi deber no es ese. Mi deber es hablar. O sea, mi deber es anunciar la palabra de Dios. El pueblo es rebelde, el pueblo es obstinado, ¿sí? Sea lo que sea el pueblo, de todas maneras es importante que yo anuncie el Evangelio. Y que lo más importante es que, que nosotros cumplamos nuestra misión. Muchas veces les he dicho, somos tan preocupados en que los demás cumplan la misión, pero no nos debe, no es que no nos debe importar, sino que nuestra primera prioridad es que yo haga mi misión. Mi misión es hablar. De que se conviertan o de que no se conviertan, eso es cuestión de Dios, eso es voluntad de la persona que está escuchando la palabra, pero que la gente entienda que hay alguien que les anunció el Evangelio, que hay alguien que les habló, que hay alguien que les dio testimonio. No se trata de que entonces si no cambia no vuelvo a decir nada, si no me oye no les vuelvo a decir nada. No, yo hablo y yo hablo en nombre del Señor, yo anuncio en nombre de Dios. Esta es mi misión, esto fue lo que el Señor me ha encomendado. Ya después son ellos los que tienen que rendirle cuentas a Dios. Y Dios lo dice muy clarito: te envío en un pueblo muy rebelde, ¿sí? Pero no importa, que ellos sepan que hay un profeta al medio de ellos. Y eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, la segunda lectura, San Pablo dice que uno no debe de gloriarse en las cosas positivas, que uno debe de gloriarse no tanto en en lo negativo. Dice San Pablo: a buena gana prefiero gloriarme de mis debilidades,
porque muchas veces uno se presenta como el más puro, como el más santo. ¿Cuántas veces uno tiene que escuchar en una conferencia, en un retiro, algún predicador, algún hermano? Yo soy, el Señor me cambió, el Señor me transformó, el Señor. Y entonces se glorían se supone que se glorían de lo perfecto. Y no debiera de ser así. San Pablo dice, si nos vamos a gloriar, gloriémonos de nuestras debilidades. Porque entonces a veces la gente mira al predicador, mira al sacerdote, mira la persona que está anunciando la palabra como el santo. Y por eso es que cuando fallamos o cuando se dan cuenta de nuestras fallas les da tan duro. Porque ellos no se imaginan, como nos presentamos tan blancos, tan puros y tan perfectos, ellos no se imaginan defecto en nosotros o no se imaginan debilidad en nosotros. Y eso les hace mucho daño a los demás. Entonces San Pablo nos enseña a que si nos vamos a gloriar, nos vamos a gloriar de nuestras debilidades. Y vuelve y juega. Le pedí al Señor que me quite esto malo y él me respondió, te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta en la debilidad. Esto es bien importante. Mi poder se manifiesta en la debilidad, dice el Señor. El Señor es grande porque a través de mis debilidades habla a los demás. El Señor es grande porque aún con mis imperfecciones y aún con mis debilidades me eligió para anunciar. Es que no se trata de que Él elija personas perfectas y que el mundo entienda de que no somos perfectos, de que simplemente somos llenos de debilidades, pero aún así el Señor nos dio la gracia para anunciar el Evangelio. ¿Sí ven? Entonces, esta es una tarea bien importante. Y termina San Pablo diciendo, yo me alegro de todas estas dificultades y de todas estas debilidades porque sufro por Cristo. Y cuando soy más débil, entonces soy más fuerte. ¿Qué significa esto? Que cuando yo siento mis debilidades, cuando yo tengo mis debilidades, ¿por qué soy más fuerte? Porque Cristo está conmigo. Es que no soy yo el que habla, es el Espíritu Santo. Es que no soy yo el que actúa en mí, es Dios quien me da la capacidad y quien me da la gracia. Cuando yo reconozco mis debilidades, al mismo tiempo reconozco que no soy yo, es Dios. Pero por eso la invitación de esta segunda lectura es no te presentes como el perfecto, no te presentes como el que nunca peca, preséntate como eres. Y lo más bonito es que siendo como eres, entonces el Señor te eligió, que siendo como eres, entonces el Señor te llamó y se fijó en ti. Eso es bien interesante. Y viene el Evangelio y nos enseña algo también bien bueno para nuestra vida, y es esa frase de nadie es profeta en su pueblo, todos honran a un profeta menos los de su propia tierra. Bueno, con Jesús se puede entender porque ellos querían de Jesús muchísimas cosas, ¿sí? Y querían más un servilismo que un servicio. En nuestra vida se puede entender, es muy difícil predicar a nuestra familia, es muy difícil predicar en nuestra casa. Yo lo miro de la siguiente manera. ¿Por qué es tan difícil? Porque es que me conocen. Los de mi casa me conocen, los de mi tierra me conocen. Para mí es muy fácil anunciar el Evangelio en un grupo donde no me conocen. Para mí es muy fácil hablar de Dios en una iglesia, en una familia donde realmente no saben quién soy. Pero los que sí me conocen, los que sí conocen mi temperamento, los que sí saben cuál es mi debilidad, ellos me van a juzgar más duro. Entonces a veces decimos, no, es que en la casa no se puede predicar. No, es que en la casa yo pienso que no se tiene que predicar. En la casa lo que se tiene que dar es testimonio de vida. Porque ¿para qué predicar en un lugar donde me conocen a mí? Imagínense yo hablando del perdón y todos en mi casa saben que yo odio a fulana de tal. Yo hablando de la caridad y todos en mi casa saben que yo critico a fulano de tal. Yo hablando de la misericordia y en mi casa me han escuchado denigrar del hermano. Entonces se fija, es bien difícil ser profeta en nuestra casa porque me conocen. Entonces yo me inclinaría por no hablar en casa, sino por dar testimonio. Lo que necesita mi casa es un testimonio de vida. Lo que necesita mi familia es que yo dé testimonio de ellos. No tanto de palabras, sino de obras. ¿Sí? Sino de obras. Y esa es la gran enseñanza. Por eso se pueden sorprender cuando hable, pero se van a sorprender mucho más cuando actúe. Y es donde se dice que el testimonio es el que arrastra. Así que las lecturas de este domingo están puestas para, uno, dar nuestro testimonio de vida y reconocer nuestras debilidades.
No te presentes el más puro ante tu familia, preséntate débil. Que cuando te digan, pero tú cómo hablas de Dios y mira cómo actúas, y que tú puedas decir, claro que sí, yo también tengo mis debilidades, pero aún así puedo seguir hablando de Dios. No caigan en la trampa, porque a veces los demás le dicen a uno, pero mire, estoy hablando de Dios y mire cómo se comporta, y entonces uno se siente mal. No, no se sienta mal, respóndale y dígale, yo sé que yo hago mal, yo sé que yo peco, pero yo estoy tratando. Y eso no significa que yo no pueda hablar de Dios, porque si para hablar de Dios tenemos que ser perfectos, pobrecito Dios, entonces nadie puede hablar de Él, porque perfecto no hay nadie. Pero el hecho de que yo no ame de corazón, el hecho de que yo a veces peque, el hecho de que yo no tenga siempre misericordia, eso no significa que yo no pueda hablar ni del amor, ni del perdón, ni de la misericordia. Soy consciente de mis debilidades, soy consciente de mis falencias, pero aunque soy consciente, estoy trabajando por mejorar y aún así puedo hablar de Dios. Así que ánimo, que en este domingo la palabra de Dios nos traiga esa fuerza para todos, una fuerza de fortaleza, donde el Señor nos dice hoy, presentémonos como somos, sintámonos, digamos, orgullosos de nuestras debilidades y reconocedores de la gracia de Dios. Y aunque haya debilidad, yo puedo hablar de Dios porque el Señor me eligió, porque el Señor me escogió. Y al mismo tiempo hablemos. No significa que el pueblo nos va a escuchar, no significa que el pueblo va a cambiar, no significa que el pueblo va a ser mejor. Eso no significa eso. Lo único que significa es que el Señor me puso una misión y que yo esa misión la estoy cumpliendo para el bien y para el servicio de Dios. Así que en este domingo vamos a colocarnos al Señor, vamos a presentarnos ante el Señor para que nos elija, para que nos dé la gracia de anunciar su palabra, para que nos ayude a trabajar nuestras debilidades para tratar de mejorarlas, pero que nadie se quiera devolver por el simple hecho de que no lo está haciendo bien. De todas maneras, no es el Señor el que nos va a quitar las debilidades, es el Señor el que nos va a dar la gracia para cargar con nuestras debilidades. Ojo con esa frase bien bonita. La gracia no se hizo para quitar las debilidades. La gracia se hizo para asumir nuestras debilidades, cargar nuestras debilidades y, ¿por qué no?, con el pasar del tiempo ir trabajando día con día. No vamos a volvernos santos de la noche a la mañana, pero sí al menos vamos a volver personas que intentamos ser mejor día con día. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.